Todos. Y si usted viene acá es porque está necesitado, ¿no es cierto? Todos estamos acá porque necesitamos del Señor. Y oramos y pedimos. Le pedimos cosas a Dios. Muchas veces reclamamos también cosas a Dios. Pero a veces lo hacemos sin pensar, sin meditar si esto es beneficioso para mí. Yo pido, pero ¿es beneficioso para mí? Y a veces hasta nos desgastamos orando. Pero a veces no le pedimos a Dios que nos muestre si realmente eso es para beneficio de mi vida, si es para provecho de mi vida, lo que estoy pidiendo. Y ese desgaste de orar y de clamar a veces nos lleva a que nos enojemos, ¿no? Mucha gente se enoja, y le digo porque estos días, en estos velatorios donde estuve, hablé con gente, aproveché, vio. El Señor me llevó, ni yo sé por qué estaba ahí, pero en un momento me tuve que poner a hablar del Señor con algunas personas. Y me hablaban de esto, de que estaban enojadas con Dios. Porque habían pedido ciertas cosas y no sucedió como ellos pensaban. Pero a ver, tenemos que pedir también que sea la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Porque la voluntad de Él es perfecta. Entonces muchas veces nos enojamos porque no recibimos respuesta de parte de Dios. Pero también, ¿por qué? Porque a veces pedimos mal. Y lo dice el libro de Santiago 4:3. Santiago 4:3, leemos en el nombre de Jesús, y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, en motivaciones a veces son equivocadas, no son las correctas. El apóstol Santiago decía, ¿no?, que cuáles son los problemas más comunes que hay a veces en la oración, y es o no pedir, o pedir por razones equivocadas, o pedir de manera errada también. Entonces él nos decía: pedís, no recibís, porque pedís mal, y a veces para gastar en vuestros deleites, decía. Entonces acá está en juego cuál es nuestra motivación. Esa es la pregunta: ¿cuál es nuestra motivación cuando pedimos algo? Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras motivaciones, por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras propias motivaciones y nuestros propios deseos al pedirle algo a Dios. Pero le preguntamos al Espíritu Santo muchas veces, le preguntamos si realmente es lo que Él quiere, lo que estoy pidiendo, realmente es lo que vos querés. Es lo que vos anhelás para mi vida. Mi pedido y las cosas que yo tengo en mi corazón están alineados a los pensamientos que Dios tiene para mí. Están alineados verdaderamente. Y el libro de Samuel, primera de Samuel 8, 1 al 3, vamos a leer primero. Acá cuenta que el pueblo de Israel estaba pidiendo Dios. Antes al pueblo de Dios lo guiaba Dios mismo, y lo hacía a través de los profetas. No había rey sobre Israel. Entonces eran los profetas quienes consultaban a Dios. El pueblo iba y le decían al profeta tal y tal cosa. El profeta consultaba a Dios. Dios le daba respuesta al profeta y luego hablaba con el pueblo. Así se manejaban en la antigüedad. Y el profeta Samuel estaba envejeciendo, cuenta la Biblia. Así que leemos el libro de 1 Samuel 8, 1 al 3. ¿Se lo tienen ahí? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos, dice, por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Y el nombre, pasó, Berseba, el siguiente texto. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué más? Tarda un poquito, ¿no? Hasta el 3. Bien. O sea, los hijos de Samuel se habían desviado. Samuel, el profeta de Dios, había envejecido. En lugar de él lo pusieron a sus hijos. Pero sus hijos no andaban en los caminos correctos de Dios. El pueblo de Israel evidentemente pensaba, Samuel
tienen sus hijos van a hacer lo mismo que Samuel, van a hacer. Entonces, pero no fue así. No se conducían como se conducía el padre. Esto llevó a que el pueblo de Israel se reuniera y dijera, necesitamos alguien que nos gobierne. Aunque estaba Dios mismo gobernando su vida, ellos decidieron buscar un hombre de carne y hueso para que los guiara, los tuvieran como rey. Los hijos de Samuel no estaban haciendo las cosas agradables a Dios. Estaban lejos de ser lo que su padre era. Eran avarientos, dice, se dejaban sobornar, pervertían el derecho. Quiere decir que ellos consentían, los hijos de Samuel consentían en que se hicieran mal las cosas, es decir, consentían el pecado en el pueblo de Israel. Entonces, los hombres vieron estas cosas y pidieron un rey para ellos. Dice en 1 Samuel 8, 1 al 6. Dice, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Qué importante que en cada situación de nuestra vida vayamos al Señor, porque esta palabra no agradó a Samuel. Samuel se podía haber enojado mal y maldecirlo, pero no lo hizo. Fue en oración a Dios, ¿no? Y cuando fue en oración a Dios, Dios le dio respuesta, porque Dios muchas veces hace silencio, otras veces de inmediato responde. Nosotros nos cuesta a veces entender que a veces Dios no es que se tarda, sino que Él está trabajando. Lo que pasa es que nosotros somos ansiosos, apurados, queremos las cosas ya. Pero es importante que vayamos en toda circunstancia, en toda situación, en oración a Dios. Y me llama la atención cómo lo hizo Samuel, ¿no? Porque a pesar de que no le agradó lo que él escuchó, lo primero que hizo fue en oración al Señor. Que también sea esa nuestra actitud, que sea lo que escuchemos por ahí, que lo primero que hagamos no salgamos corriendo a contarle, a veces metemos la pata y contamos a la persona equivocada, sino que vayamos a la persona correcta. ¿Quién es? Nuestro Señor, que vayamos siempre. ¿Para qué? Para que las decisiones que vayamos a tomar sean acordes a las del Señor. Y que no nos falle el olfato, porque muchas veces nos falla porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero bueno sería que cada vez que estemos atravesando una cierta situación, vayamos al Señor en oraciones, siempre clamando a Él. Muchas veces queremos darle una ayudita a Dios, ¿no es cierto? Pero ahí donde metemos la pata nosotros. Entonces Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso es bueno ir al Señor primero, ¿no es cierto? Confía en Jehová, primero ir en oración a Él y confiar en Él, y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios conceptos, en nuestro juicio, en nuestra reflexión, sino ir siempre a apoyarnos y tirarnos a los brazos del Señor, reconocerlo en Él para que Él enderece todas las cosas, ¿sí? Nosotros siempre tratamos de hacerlo como seres humanos, buscamos hacer a veces nuestra voluntad, y a veces ahí donde fallamos y muchas veces nos falla el olfato. Samuel consultó a Dios antes que enojarse. Lo que había oído no le agradó, por eso fue en busca de consejo a Dios. Y los ancianos de Israel me llamaban la atención que andaban con un serrucho, porque querían sacarlo, querían destituir, querían sacarlo del puesto donde estaba, que encima ni siquiera se había puesto por sí mismo Samuel, Dios lo había puesto. Pero los ancianos de Israel andaban con el serrucho en la mano tratando de sacarlo, lo querían destituir de su cargo. Dios mismo lo había puesto allí. Pero mire hasta dónde llega a veces la terquedad del ser humano, ¿no? Que quiere hacer su propia voluntad. Hasta ese entonces Dios mismo guiaba al pueblo, Dios mismo era el que los defendía. Las batallas que se le presentaron al pueblo de Israel eran todas ganadas porque Dios estaba, el brazo de Dios estaba con ellos. Sin embargo, así y todo tomaron la decisión de buscar un brazo humano para que los defendiera.
Por eso, ¿cuál es nuestra motivación al pedir? El pueblo de Israel, la motivación del pueblo de Israel, miren lo que dijeron ellos: queremos ser como las otras naciones. Y eso los llevó a errar y sufrir graves consecuencias. Ellos habían experimentado, el pueblo de Israel había experimentado el brazo de Dios, había experimentado la justicia de Dios, había experimentado el ser guiados y conducidos por años. Sin embargo, ahora querían un brazo de carne para que los defienda. El versículo 5 dice, y le dijeron, del mismo capítulo 8, el versículo 5 de Samuel. Dice, y le dijeron: he aquí tú has envejecido. ¿Cuánta gente le cuesta escuchar a los viejos, no es cierto? Ay, pero ¿qué sabe este? Se quedó en el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, a este pueblo le había pasado lo mismo. Y le dijeron: tú has envejecido. Y sin embargo no dejaba de recibir palabra de Dios. La edad no es impedimento para recibir palabra de Dios. Pero sin embargo era la excusa para ellos. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, van poniendo una excusa tras otra para ver si lograban su cometido. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. O sea, que querían ser uno más del montón. Qué triste, qué feo, porque teniendo a Dios mismo de su lado, querían ser como los demás, uno más del montón. ¿Cuál era la motivación del pueblo de Israel? Imitar a otras naciones, entre otras cosas, porque eran varias, pero entre otras cosas, una de ellas era imitar a las otras naciones. Y no estaba mal que el pueblo de Dios tuviera un rey, no estaba mal, porque ya se había profetizado anteriormente en el libro de Deuteronomio 17, 14 al 20, anótelo, después léalo bien en su casa, todo lo que Dios dijo. No estaba mal, podía Israel tener un rey, pero bueno, como Dios lo sabe todo, porque Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Si ellos iban a tener un rey, era la perdición para ellos. ¿Por qué? Porque esto los iba a alejar más de Dios, iban a hacer que se olvidaran de Dios y iban a poner toda su confianza en un ser humano. Ahora el pueblo estaba rechazando a Dios como líder. Los israelitas querían leyes, querían ejércitos, querían monarquía humana en lugar de Dios. Querían hacer uso de los recursos humanos en vez de los recursos de Dios. Mire hasta dónde llegó la terquedad de este pueblo. Antes que los recursos divinos, preferían los recursos terrenales. Querían un gobierno humano. Los israelitas eran muy desobediente, siempre fue un pueblo rebelde, y lo dice la Biblia, un pueblo terco, duro de servir, dice la Biblia. Y ese era su mayor problema. Dios quiera que ese no sea nuestro, ¿no es cierto? No sea nuestro problema, el querer hacer nuestra propia voluntad y ser desobedientes y rebeldes. Eso tenemos que dejarlo de lado, desecharlo en el nombre de Jesús. Si los israelitas hubieran haberse seguido sometiendo, si se hubieran seguido sometiendo a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, cuánto hubieran sido bendecidos, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces nos perdemos de bendiciones de parte de Dios porque somos duros, porque somos tercos, porque nos alejamos y queremos hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, y entonces ahí fracasamos y después le echamos la culpa a Dios. Estos días escuché, como les dije recién, estaba en el velatorio y me dice una de las chicas, prima mía, me dice: el día que esté en la presencia de Dios le voy a decir tantas cosas. Y yo digo, pero pensá que con ese corazón y esa actitud vas a estar adelante de Dios, ya ahí arrancaste mal. Porque me dice: el día que esté ante Él le voy a decir esto. Digo, ya arrancaste. Me quedó mirando después, no dijo más nada. Digo, ¿te pensás que con esa actitud? O sea, tomaste malas decisiones. Encima le querés echar la culpa a Dios. Es tremendo. Entonces, ¿cuántas veces el ser humano actúa de esta manera? Se manda solo, hace las cosas por sí mismo, toma malas decisiones y después la culpa ¿de quién es? De Dios. ¿Y es así? No. De una vez por todas, alguna vez tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto? ¿O no?
Claro, cuando metemos la pata y decir sí me equivoqué, porque a Dios le agrada eso. De hecho, la palabra declara que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice, ¿no? El Señor no desprecia un corazón que se humilla, que se vuelve a Él. O sea, con esa actitud de que ya me voy a presentar, ¿cuándo te vas a presentar? En esas condiciones, olvídate que un día te vas a poder presentar delante de Dios, ni lo sueñes, le digo. Y bueno, me quedó mirando, después me dice, tenés razón. Así que bueno, quedamos ahí, la palabra quedó sembrada. Dios se encargará, ¿no es cierto? Dios se encargará, porque pasaron muchas cosas, pasó mucha agua debajo del puente, diría alguien, pero bueno, Dios se encargará. Entonces dice, el pueblo de Dios, bueno, tomó la peor decisión, porque cambió los designios de Dios por los designios de un ser humano, por un liderazgo divino, por un liderazgo mortal. Jehová, el Señor, habló a Samuel, dice, y le dijo, oye la voz del pueblo. El versículo 7 dice esto: y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cuántas veces, en cuántas situaciones similares pensamos con esta actitud? Y pensamos que las cosas que nos hacen, porque acá tenemos dos enseñanzas grandes. Una es saber lo que vamos a pedir a Dios, pedirle encima al Espíritu Santo, porque es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, aún hasta en la oración, cómo debemos orar, qué debemos decir. Señor, guíanos. ¿Cómo tengo que pedir? Que sea siempre en tu voluntad. Pero también podemos aprender de esta actitud que tomó Samuel, porque a pesar de que le dolió lo que el pueblo dijo, porque él sabía lo que se venía, sabía muy bien lo que se venía, porque ya había sido profetizado mucho antes. Entonces, lo que el pueblo le dijo a él, esto le dolió, pero Dios le dijo, quédate tranquilo, Samuelito, que no es con vos, no es personal, no es como a mí me desecharon, dice el Señor. Y muchas veces nosotros también sufrimos, en alguna situación hemos estado en la que hemos sufrido rechazo, hemos sufrido así que nos tuvieron en poco, pero tranquilo, dejémoslo al Señor, no es personal. Si alguna cosa sí sufriste, quédate tranquilo, no te lo hicieron a vos, se lo hicieron al Señor. Así que mirá que está al lado tuyo y decirle, no es personal, no es personal, lo que te pasó no es personal, no te lo hicieron a vos, se lo hicieron al Señor. Y me llama tanto la atención esto, porque muchas veces sufrimos injusticias, pero no es con nosotros, es con el Señor que se meten, no es con nosotros. Así que hasta en eso tenemos que dejarlo pasar. Si te menosprecian, déjalo pasar. Si sufriste menosprecio, si te dejaron de lado, déjalo pasar, porque no es a vos, es al Señor. Y cuenta el libro de Samuel, capítulo 8 al 20, todas las instrucciones que Dios le dio. Y lo que me llama la atención de esta palabra antes que leamos este capítulo es la vida de Samuel. Que a Samuel le querían serruchar el piso, lo querían destituir, lo querían sacar de todos lados porque decían que ya estaba viejo. Y muchas veces nos va a pasar a nosotros, en esta vida nos va a pasar también que nos van a querer sacar, nos van a querer desanimar, nos van a querer serruchar el piso, nos van a maltratar, nos van a menospreciar, nos van a tener en poco, pero dejáselo al Señor tal como lo hizo Samuel. ¿Y sabes qué llevó a que Samuel se mantuviera? Porque a pesar de todo lo que le estaban haciendo, eran un montón contra uno solo, contra Samuelito, pero no era contra él, sino contra Dios. Me llamó la atención que dice que Samuel nació en Ramá, vivió en Ramá y murió en Ramá. ¿Sabe qué significa cuando usted busca en la Biblia y a veces abajo está escrito? ¿Sabe qué significa Ramá? Ramá significa altura. Y me llama la atención porque él dice que vivió en Ramá, nació en Ramá, vivió en Ramá y murió en Ramá. En altura, siempre en altura. Y podemos esto llevarlo al espiritual. Vivir en altura. Van a pasar circunstancias feas a tu alrededor. Te van a hablar mal de vos, te van a injuriar, te van a maltratar, te van a dejar de lado, te van a rechazar, pero no permitas que nada te baje de esa altura, de estar en la presencia de Dios. No permitas nunca que nadie
Si Dios te puso en un lugar, si Dios te dio altura espiritual, no te bajes por nada, no permitas que las cosas que pasen a tu alrededor te hagan caer de ese lugar. Muchas veces decimos, y no, porque me pasó tal cosa, y yo estaba bien espiritualmente, yo venía y yo servía, y yo hablaba en lengua, y esto y yo lo otro, pero a ver, ¿quién tuvo la culpa de haberse enfriado? Uno mismo tiene la culpa, no tienen la culpa las personas. Samuel dice que vivió en Ramá y murió en Ramá, en altura espiritual. Le pasó de todo, sus hijos cómo andaban. Sin embargo, él siguió sirviendo al Señor. Los hijos no estaban haciendo lo que agradaba al Señor, pero él seguía ahí, seguía luchando y sigo haciendo la voluntad de Dios. La gente hablaba mal de él, estás viejo, ya no servís para nada, porque mira cómo necesitamos, lo querían destituir, le querían serruchar el piso. Seguía en altura, no permitía que nadie los baje de ahí, de estar con el Señor, de estar en la presencia del Señor y de vivir de acorde al Señor. Dios les da instrucciones en el capítulo 8 al 20, a ver si lo podemos leer. Lo voy a leer de mi Biblia por la duda que tarde el versículo, porque se los quiero leer como Dios les dio instrucciones después de eso. 8 al 20 dice, bueno, leemos desde el 7, donde Dios le dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. O sea, es tremendo esto, porque no estaban acordes a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios se cansó y dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. El rey que ellos habían pedido, ellos mismos lo pidieron. Y le dijo Dios a través de Samuel, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo también tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Qué triste, ¿no es cierto? Que Dios tuvo que oír la voz del pueblo y no con agrado. No respondió porque se agradó del pueblo, sino más bien porque lo entristecieron y lo enojaron. Samuel le dijo al pueblo todo lo que el pueblo iba a sufrir, no solamente ellos, sino también sus hijos, a causa de lo que estaban pidiendo mal. Mas el pueblo de Israel no quiso escuchar, no quiso entrar en razón, fue rebelde, fue caprichoso, y así le fue. Entonces el Señor le dijo a Samuel, oye su voz
y pon rey sobre ellos. ¿Cuál es nuestra postura delante de Dios cuando le pedimos algo a Dios? Dios quiera que sea una actitud de humildad. Cada vez que vayamos al Señor sea una actitud de humildad y pedir también su voluntad. Hasta Jesús pidió la voluntad del Padre. En un momento no quiso pasar por la situación, no quería ir a la cruz. Su humanidad le pedía no ir a la cruz porque sabía que iba a sufrir, pero dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero luego dijo: mas sea tu voluntad y no la mía. O sea, si Jesús lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, no es cierto? Entonces, cuidado con hacer enojar a Dios. Israel recibió lo que pedía no por contentar el corazón de Dios, sino por hacer entristecer y enojar a Dios. Que cada vez que nosotros vayamos en oración a Dios sea para buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Una de las oraciones que fue respondida así con agrado fue la oración de Jabes, que se encuentra en Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Mirá la diferencia de un pedido al otro. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. El pedido de Jabes fue totalmente distinto al pedido del pueblo de Israel. Los demás fueron con orgullo, con serrucho en la mano, iban pero por todo. Ellos querían su propia voluntad, mas la de Jabes quería la voluntad de Dios. Entonces Dios le otorgó lo que pidió. La actitud de Jabes fue muy distinta. Jabes buscaba la bendición de Dios en la voluntad de Dios, mas Israel buscaba recibir respuesta positiva de Dios imponiendo su propia voluntad. Y así le fue. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo? Hay peticiones en tu corazón. Muchas veces hay cosas que nosotros no la contamos a las personas. Hay oraciones que son muy profundas. Pero en eso que está en tu vida, en eso que necesitas, pedí siempre que sea la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, siempre que sea la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos nosotros con nuestros propios caprichos, altivez, orgullo, soberbia, arrogancia, todo lo que el ser humano sabe y puede llegar a tener en la vida. Pero pidamos a Dios: Señor, tu voluntad en mi vida, tu voluntad, porque lo que pedimos fuera de la voluntad de Dios a la larga va a traer dolor, pero lo que pedimos en la voluntad de Dios va a traer bendición y va a traer tremendas bendiciones, no una, sino muchas bendiciones. Entonces, que sea con humildad, que sea en obediencia, que nuestra búsqueda sea de la voluntad de Dios, y el favor de Dios, y que Dios responda siempre a nuestras peticiones con agrado. No sea que Dios diga como al pueblo de Israel: Samuel, dale lo que ellos quieren. ¿Quieren eso? Dale lo que ellos quieren. Que no sea de esa manera, para que no suframos las consecuencias de lo mal que pedimos. Pidamos a Dios siempre: sea tu voluntad, Señor. Acá estoy. Yo estoy dispuesto, estoy abierto a que hagas como vos quieras de mi vida. Solo te pido, Señor, que vayas delante mío. Anda abriendo paso, anda abriendo camino. Estos días hablaba con una persona que vino a pedirme consejería, y lo que Dios puso en mi corazón fue preguntarle: ¿y qué estás pidiendo? Por eso me llevó a pensar. Y yo quiero que mis hijos me vean, me amen, me abracen, que sean así, que sean así, que estén al lado mío, que no se vayan de al lado mío. ¿Y cuándo le vas a pedir que amen a Dios? ¿Cuándo vas a pedirle a Dios: Señor, que te sirvan? Señor, conviértelos en tus siervos. Señor, haz de ellos instrumento para tu gloria. Y se quedó: eso nunca lo pensé. ¿Ves que a veces pedimos mal? Pero pedimos mal. Si dejas que sea Dios, si le decís: Señor, enamóralos de ti. Señor, que sean tus siervos. Señor, que te amen, que te respeten. Señor, que te sirvan con todo su corazón. Olvídate, de lo demás se encarga el Señor. Porque si pedimos eso, entonces, si pedimos que se enamoren de Dios, con más razón nos van a amar a nosotros y nos van a respetar y honrar, ¿o no? Claro, muchas veces pedimos mal, pedimos todo para nosotros,
para nosotros, Señor, que me amen, que no se vayan de al lado mío, que estén siempre, no los quiero perder. No, pero lo que tenemos que pedirle, Señor, te los entrego. Toma, son tuyos. Vos me lo diste, pero son tuyos, Señor. Me lo diste para que yo los críe, para que los eduque, les hable. Pero son tuyos, Señor. Acá están en tus manos, Señor. Conviértelos en tu siervo. Entonces me quedo, capaz que yo estaba orando mal. Y bueno, ya tendremos testimonio fresquito, nuevito dentro de poquito. Ya van a ver. Así que sigamos confiando en el Señor. Y siempre que pidamos algo al Señor, que sea siempre en su voluntad y no la nuestra. Amén. Te invito a que inclines tu rostro. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, que pueda quedar grabada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a en todas circunstancias